Y luego este cuento lo hemos presentado en las jornadas de cine que se celebran en la Almunia y resultó pues, que le dieron el primer premio de valores educativos. Os queríamos comentar que nosotros utilizamos la pizarra igual que Domingo, no de la misma forma, pero la verdad es que vemos que tiene muchas posibilidades. Pero también nos dimos cuenta que era un software que nos podía venir muy bien para hacer pues, cuentos. Entonces creamos un cuento con los niños, que ahora os comentaremos cómo surgió, y a raíz del cuento, utilizando el software de la pizarra digital, creamos los personajes, creamos los paisajes y fuimos haciendo el cuento. Os daréis cuenta que este cuento, para explicaros cómo fue el proceso, hemos creado una especie de flash que lo hemos hecho con captura de pantalla, utilizando la pizarra digital, para que veáis un poquito cómo fue el proceso y cómo hemos llegado a lo que hemos llegado a hacer. Aquí sale lo que es el proceso. En el gráfico, primero lo que pasó fue lo siguiente. Estábamos en clase y les leímos a los niños un cuento que es de la tribu andina, que se titula El cocuyo y la mora, y en ese cuento explicaba de una forma mágica por qué las luciérnagas tenían luz. Entonces los niños, como estábamos trabajando con ellos algo de un proyecto de hormigas y mariquitas, nos estuvieron preguntando que por qué las hormigas eran negras, por qué las mariquitas tenían 7 puntitos y tal. Empezaron a darnos muchas respuestas ellos y esa noche se nos ocurrió, ¿verdad?, inventar un cuento para darles la explicación mágica. Entonces, cuando inventamos el cuento, pues nos dimos cuenta que les había encantado y que tenía muchas posibilidades. Del cuento nos vimos que estaban muy entregados en él y que los personajes les encantaban, y fue cuando decidimos hacer un proyecto de trabajo. El proyecto de trabajo reúne un libro virtual, que es un Edilink, que algunos ya conoceréis, unas fichas para trabajar en papel y que se pueden descargar, y luego también una unidad que es la que enlaza todo en la pizarra digital. Todo esto nos hizo ver que podíamos crear solo un blog para el cuento, porque el cuento trabaja los valores educativos, trabaja mucho los valores emocionales de los niños. Entonces, en el blog, esto lo veréis luego, hemos colgado todo para que cada profesor se pueda descargar el cuento, se pueda descargar las fichas e incluso la justificación didáctica por si lo queréis emplear en el aula. Se puede hacer de forma totalmente, como ha dicho Domingo, gratuita. No tenemos más que el interés de compartir. Lo único que el corto no lo hemos podido colgar en el blog, primero porque pesa, y como está presentado a las jornadas de cine, pues necesita un tiempo para poderse publicar. Bueno, os vamos a mostrar el corto ya primero. Dura 8 minutos, así que a ver si os gusta. Todo esto lo hemos hecho utilizando el software de la PDI. Que no sé si dará tiempo a verlas.
Esta es la hormiga amarilla y se volvió negra. Aquí el sol está feliz. Esta es la mariquita roja. Este es el cubo de basura donde vivía la hormiguita. Esta es la escalera que utilizaron para pintar el sol. Con este pincel pintaron el sol. Aquí el sol está triste. Esta es la mariquita roja con 7 puntitos. La hormiga amarilla. Un cuento entre todos. Érase una vez una hormiga muy bonita que vivía en un cubo de basura. Vivía allí porque nunca le faltaba comida y siempre estaba al calor del hogar. Nuestra hormiga se llamaba Amarilla porque era de ese color. Un día la hormiga decidió salir a pasear con su amiga la mariquita, que se llamaba Roja. Ya sabes por qué. Al salir vieron todo diferente. No había luz y se veía todo muy oscuro. Miraron al cielo y descubrieron que el sol había perdido su color. Estaba triste y ya no brillaba. La hormiga rebuscó en todos los sitios para encontrar aquello que le pudiesen devolver el brillo al sol. Pero este seguía estando apagado. La mariquita, que no quería hacer menos, decidió mirar por otros lugares. Pero tampoco sabía muy bien qué es lo que quería. Entonces tuvieron una gran idea. Cogieron un pincel. Bueno, primero una escalera y luego un pincel. Se subieron con cuidado. La mariquita cogió el color amarillo de la hormiga para ir pintando al sol. Como era muy grande, la hormiga se quedó sin color y se volvió negra. Pero no le importó, porque lo que necesitaba de verdad era la luz del sol. Y además, el color negro le sentaba muy bien. Antes de bajar, vieron que el sol ahora brillaba demasiado y pensaron darle unos toques con el color rojo de la mariquita y así hacerlo un poquito anaranjado. Concretamente cogieron 7 pinceladas. La mariquita se quedó con 7 cantitos negros. Y el sol consiguió de nuevo su color. Y ahora el sol brilla como siempre. La hormiga volvió a su cubo de basura. La mariquita no sabemos, porque no nos lo ha dicho. El sol nunca quiso contarnos cómo perdió su color. Igual lo sabes tú. Y colorín colorado, sal, solecito, caliéntame un poquito.
un poquito cómo es el cuento y si os dais cuenta, todas las ilustraciones las hicimos utilizando el software de la PDI y un poquito también teníamos que pasar alguna al Paint. Para montarlo hemos utilizado, primero utilizamos el Movie Maker, ¿verdad? Pero como vimos que la calidad no era muy buena, utilizamos un programa que es más de profesional que se llama Premiere, no recuerdo si Premiere, utilizamos ese y fue para ir uniendo todo, porque lo más complicado de hacer un corto de estos, aparte de tener la idea, de crear los personajes, de grabar a los niños, cuando ya lo has hecho todo te das cuenta que a la hora de editarlo, si no tiene una calidad, pues no queda bien. Entonces el proceso de edición fue bastante complicado porque teníamos todo muy bien, pero cuando lo uníamos no quedaba todo bien enmarcado. Ahí hicimos un poquito de trampa y contamos con la ayuda de un sobrino mío, que es realizador, y no le hacíamos caso, porque ya sabéis que no hacemos caso a veces a los sobrinos o a los hijos, y dijo, yo creo que esto lo tendríamos que hacer así. Y gracias a él pues quedó todo más, como lo veis, que tiene un toque más profesional. Pero realmente la música y todo ha sido obra nuestra y las descargas están sacadas de una página de internet que está puesto en el corto, que es Incompetence, que son son libres de pago. Entonces se puede hacer, porque cuando decides presentar un corto, si alguna vez decidís hacer alguno, no se puede coger cualquier música porque te pueden echar el corto atrás si la música no es sin copyright, ¿vale? Eso queríamos que lo tuvierais claro. Como hablamos todos del tiempo, os vamos a enseñar que no es que sea otro vídeo, es que queremos que veáis cómo, porque claro, esto es importante, pero lo más importante es que los niños trabajen a través de la historia. Entonces, os vamos a mostrar un vídeo que dura 2 minutitos, lo iremos cortando, en el que veréis a los niños pues trabajando, interactuando con los personajes del cuento. Sí, lo iremos pasando para que veáis un poco un pequeño ejemplo de cada uno. Aquí está el título y ellos lo forman. Como se lo saben ya de memoria, pues si se dejan alguna letra también se lo dice. Esto ya es el programa Edilin, que tiene muchas posibilidades, es una cosa de 5 años, pues, de completar palabras con las letras que vamos trabajando, pues la verdad que les viene muy bien. De las parejas que también les gusta mucho, es más, les pones tiempo que van ahí. Y aquí ya porque no controlan la fuerza y alguna la pizarra no fía. Ordenar secuencias de imágenes. Por ejemplo, una cosa curiosa está con el de las secuencias, que como ya habíamos trabajado el cuento y ya se lo... otra cosita que os quería decir, cuando hicimos la grabación era leyendo, por eso veis que claro, tienen 5 años y algunos leían más despacio.
y nosotros decidimos respetar, porque lo importante no era el producto sino ellos. Entonces decidimos respetar cómo leía cada uno y cómo lo hacía. Solo hay un niño que no ha estado escolarizado y no lo lee, pero lo hace muy bien porque claro, es un niño que es dominicano y tiene un acento genial y como se lo aprendió de memoria, pues es el que mejor lo dice, pero ese niño realmente, porque nos daba igual, es que no pensábamos ni realmente hacer un corto, nos daba igual como quedarse, sino que disfrutaran ellos, que todos participasen, cada uno con su nivel de lector. Esto se grabó en enero y tienen 5 añitos. Y esta actividad, bueno, la hicieron a la primera todos porque se sabían todas las secuencias sin explicarles, de esto que nos sorprendió. Y como ya conocen el funcionamiento, ya saben lo que tienen que empezar para comprobar si está bien activada. Las emociones también es la actividad. Bueno, aquí veis ya las fichas de emociones. Esto es para que veáis cómo se forma el personaje. Es que queremos que veáis cómo está hecho, que está hecho con autoformas. Yo estoy mirando al niño que es el que está. Luego todo esto, hicimos una unidad de la PDI y hemos incorporado todo lo que es el edilín, luego también pues el cuento, las fichas que van trabajando. Entonces estas son las que han hecho ellos en clase en papel, pero que las tenemos aquí porque bueno, también si vas a la PDI te viene bien pues a lo mejor reforzarlas o practicarlas primero. Sí, porque lo que solemos hacer, a ver, esto claro no es una cosa de un año, es que llevamos ya varios cursos, que cada proyecto que trabajamos en el centro hacemos una unidad específica para el proyecto. Y en esa unidad están las fichas que van a hacer en papel en la PDI. Y las hacemos primero en la pizarra en común entre todos y luego las hacemos de forma individual. ¿Veis? Un poquito para que veáis cómo está el proceso. Luego también están las páginas interactivas, que son pues para que puedan ellos con los personajes del cuento interactuar, que son las que hemos visto. Pues dentro o fuera, pero ellos la mueven y ya pues con lo de los planos dentro de la pizarra digital pues podéis hacer que se quede dentro. Y os queríamos enseñar en la galería para que veáis un poquito cómo es. Aquí tenéis la hormiga marica, tenemos aquí por ejemplo, pues a ver qué les podríamos poner, los personajes. ¿Veis? Aquí están los personajes, ¿los vais viendo? Fijaros, todo esto es lo que hemos tenido que ir haciendo para ir creando todos los personajes. Cuando queremos utilizarlo, lo sacamos y lo utilizamos. Este, por ejemplo, no está puesto, entonces para este, pues bueno, aprovecho y lo ponemos. Vais viendo un poquito que podemos cambiar tamaños y podemos ir... os vamos a enseñar ya por último, no, antes os enseñamos las tomas falsas, pero no las vais a ver porque no hay tiempo, pero que en las tomas falsas decidimos, porque había que presentar en el concurso de cortos, nos exigían unas tomas falsas y decidimos presentar en el inicio el proceso de cómo se hace el corto en la pizarra. Entonces, en los primeros 50 segundos veréis un poquito cómo se hace.
luego ya por último, pues bueno, hemos creado un blog en el que hemos metido pues todo lo que son pues las fichas, el proceso, el cuento, el editing, si os queréis meter, lo podéis descargar. Aquí están los niños recibiendo pues el premio. Pues lo veis, está aquí todo colgado. El cuento, lo veis que pone el cuento entre todos. La parte central del corto, donde está el cuento, sí que la tenemos colgada porque podíamos hacerlo. Entonces, esa parte las podéis ver en clase como queráis. Y luego todo lo que tenemos aquí, porque a ver, nosotros utilizamos mucho la pizarra, pero también usamos mucho los plastificados, porque les encanta. Quiero decir que eso del velcro y el plastificado no. He dicho de quitarlo, he dicho con base. Sí. Porque mira, ellos, el cuento de esto que durante los meses estos, que duró 2 meses, porque este proyecto lo hemos trabajado durante el segundo trimestre de 5 años, tenían todos sus personajes, los manipulaban, incluso se los hicieron para cada uno y contaba cada uno el cuento con sus plastificados. Y luego el cuento imprimido. Aquí tenemos el cuento en papel, porque este lo hemos cogido uno nuevo porque lo teníamos muy roto de que lo han empleado mucho en el aula, porque como se saben, claro, de los personajes se saben el trozo ya de cada uno de memoria, podía haberlos traído a los 18 y se sabe cada uno la frase y quién la dice constantemente. Incluso me dijeron, podemos ir, porque les dije, mañana tenemos una cosa muy importante. Digo, porque mañana igual los ven en Zaragoza y dicen, ¿podemos ir? Digo, bueno, que es muchos y tal. Pero ellos se lo saben. Y claro, el que le cuesta más leer, como se sabe qué tiene que poner, pues le ha venido muy bien. No esperábamos, a ver, el resultado del premio nos ha encantado, pero lo que más nos ha gustado es lo bonito que ha quedado todo, lo que han disfrutado y que nos hemos dado cuenta que con esto pues que vamos a hacer más cuentos para ellos y que en primaria, los niños de primaria aún lo pueden hacer mejor porque pueden ellos tener el software, crear su cuento, crear sus personajes y que no es nada difícil, es sencillísimo de hacer. Y bueno.